Muy buenos días, vamos a empezar con esta revisión de algunos conceptos. Después de haber leído la parte, digamos, teórica acerca del átomo y todo eso, viene esta parte y voy a empezar desde aquí, que va a ser muy importante. Todo lo anterior es bastante teórico, entonces obviamente pues vamos a estar leyendo y todo eso, que es lo que necesito que investigue y todo eso. Pero vamos a esta parte que creo o considero que es necesario explicar. Voy a empezar a partir de aquí. Para eso necesitamos la tabla periódica y podemos utilizar el libro, el azul. Ahí está en la página número 39, hay una tabla periódica y esa tabla periódica es la que podemos utilizar. Cualquier tabla periódica va a tener la misma información, pero ya que tenemos este libro, el de química ahí, vamos a empezar en la página número 39. Entonces ahí hay una tabla periódica. Lo que me interesa ahorita es ver lo siguiente. En la tabla periódica hay mucha información y aparece esta simbología. Ahorita voy a empezar con esta simbología porque es necesario para esta parte. Después hay mucha información en la tabla periódica y todo eso, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita solo hay dos cosas o varias cosas que me interesan nada más que tengo aquí. En la tabla periódica tengo esto, en donde está la información. En cualquier tabla periódica va a tener un nombre y va a tener un símbolo. Aquí voy a tener, este es el símbolo y este es el nombre. Muy importante identificar el símbolo y el nombre. No importa en qué posición o dónde se encuentre el símbolo y el nombre, el símbolo solamente va a estar formado por letras, ya sea una o dos letras, y el nombre obviamente, ¿verdad?, que vamos a tener. Y lo otro que me interesa mucho es esto. Hay un número que identifica cada elemento, 1, 2, 3, y hay está correlativo, ¿verdad? Hay un orden. Ese número 1, 2, 3, 4 es el número atómico. Ese número atómico me va a servir y ahorita vamos a explicar para qué. Pero ese número grande que está en orden 1, 2, 3, 4, ese es el número atómico. Y también lo otro que me interesa es el peso atómico para esto. El peso atómico va a estar en la tabla periódica, de ahí se saca. ¿De dónde salen esos números? Ya están establecidos por investigaciones y todo eso, entonces ya están ahí, esos no hay ningún problema, esos ya están establecidos. El peso atómico en cualquier tabla periódica va a estar, entonces lo importante es conocer la tabla periódica, ver en dónde está ubicado, pero toda tabla periódica tiene un peso atómico, en este caso. Entonces, para la tabla de la página número 39 tenemos número atómico, que es este número en grande, repito, y tengo el peso atómico que en esta tabla está abajo del número atómico. Repito, otras tablas van a estar en posiciones diferentes, lo importante es reconocer nuestra tabla y ver en dónde está. Pero así está, siempre vamos a tener un número atómico, necesitamos el peso atómico, hay un símbolo y hay un nombre. Vamos a empezar por el número atómico. Muy importante empezar por ahí porque es lo primero que vamos a ir a hacer. El número atómico nos indica el número de protones, entre paréntesis una P más, porque así es como vamos a simbolizar un protón. P más nos indica el número de protones en el núcleo, porque recordemos que en el núcleo hay protones y neutrones. Este número atómico me dice cuántos protones hay en el núcleo y el número de electrones, que lo vamos a representar con una esta E y con ese símbolo. Recordemos que los electrones giran alrededor del núcleo en forma de nube y que los electrones tienen una carga negativa, por eso tiene ese menos. Y los protones están en el núcleo y tienen una carga positiva, por ese P más. Protones en el núcleo y los electrones girando como una nube alrededor del núcleo. Entonces, eso es lo que me dice el número atómico. Ese número grande, 1, 2, 3, 4, me da a entender a mí cuántos protones y cuántos electrones tiene. El hidrógeno tiene un protón y un electrón. El segundo elemento, que es el helio, tiene 2 protones, 3 electrones. Y así sucesivamente para cada uno de esos elementos. Por ejemplo, el oxígeno, que es el elemento número 8, tiene 8 protones y tiene 8 electrones. Entonces, yo así de esa manera los identifico. Entonces, el manganeso, por ejemplo, que es el elemento número 25, significa que tiene 25 protones y 25 electrones. Y repito, así los voy a identificar uno por uno. Muy importante. ¿Para qué me sirve esto? Para esta tabla. Voy a llenar esta tabla, ¿sí?
Aquí tengo el elemento litio, boro, nitrógeno. Esta es una tabla de ejemplo. Veamos este ejemplo. Para el litio, ¿cuál es el símbolo de litio? Busco en mi tabla periódica. Entonces busco en la tabla periódica y me doy cuenta que el símbolo de litio es Li, el símbolo, litio. Entonces ahí tengo el símbolo de litio. ¿En qué posición está? ¿Cuál es el número atómico Z? ¿Cuál es el número atómico de litio? ¿En qué posición está? Miro en mi tabla periódica y está en la posición número 3. Ese es el símbolo, perdón, ese es el número atómico de litio. 3, está en la posición número 3. ¿Qué me da a entender ese 3? Que tiene 3 protones y tiene 3 electrones. Eso es lo que me da a entender el número atómico. Va a un orden, pero me dice cuántos protones y cuántos electrones tiene un elemento. Siguiente elemento, el boro. Busco en mi tabla periódica. Busco el boro. ¿Cuál es el símbolo del boro? Tiene su símbolo una B. Ese es el símbolo del boro. ¿En qué posición está el boro? ¿Cuál es el número atómico del boro? Miro en mi tabla periódica y es 5. ¿Qué significa ese 5? Que tenemos 5 protones y 5 electrones. Eso es lo que me está dando a entender. Muy bien. Veamos el nitrógeno. Busco el nitrógeno en mi tabla periódica. El símbolo del nitrógeno es una N. ¿Cuál es el número atómico del nitrógeno? Es 7. ¿Qué me da a entender a mí? Es el número 7, que tiene 7 protones y 7 electrones. Esa es la característica que tiene el número atómico, que repito, nos va a servir para hacer algunos cálculos más adelante. Entonces, voy a tener el número atómico, voy a tener el peso atómico, muy importante. El número atómico me dice cuántos protones, cuántos electrones tiene, y esa información nos va a servir para lo siguiente. Tengo ahora la masa atómica. La masa atómica se usa para calcular el número de neutrones, que se simboliza con NaN y SC. Habíamos hablado de protones, habíamos hablado de electrones, pero nos hacía falta los neutrones. Los neutrones tienen una carga neutra, por eso tiene ese 0. No es ni positivo ni negativo, es neutro, por eso tenemos el neutrón. Entonces, la masa atómica nos va a servir este número que está aquí, esta masa o peso atómico, porque puede llevar cualquiera de los dos nombres. Esa masa o el peso atómico que está aquí nos sirve a nosotros para identificar cuántos neutrones tiene. Para eso nos va a servir. Entonces, ¿cómo nos va a servir para hacer ese cálculo? Entonces, veamos lo siguiente. Voy a tener un elemento X, y voy a tener esta A, que es la masa o peso atómico, y esta Z, que como lo acabamos de decir, es el número atómico. Para calcular cuántos neutrones tenemos, para calcular el número de neutrones, simplemente se hace una resta. A la masa atómica le voy a restar el número atómico. Eso es lo que voy a hacer. Es una simple resta para hacer el cálculo del número de neutrones. A la masa atómica que está en la tabla periódica, que también se puede llamar peso atómico, cualquiera de los dos nombres vamos a utilizar. A esa masa atómica que ya está en la tabla periódica se le resta el número atómico. Y al hacer eso obtengo cuántos neutrones tengo en un átomo. Veamos esta tabla. Vamos a hablar del flúor. Busco el flúor en mi tabla periódica. ¿En qué posición o cuál es el número del flúor? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, insisto, busco mi tabla periódica y vamos a ver lo siguiente. Busco el flúor y me doy cuenta que el flúor está en la posición número 9. El flúor está en la posición número 9. Eso significa que como está en la posición número 9, su número atómico aquí es 9. Esto es el número atómico 9. ¿Sí? Número atómico 9. Busco la tabla periódica y observo cuál es la masa atómica del flúor. Eso es lo que voy a hacer. Buscar en mi tabla periódica y observo cuál es la masa atómica del flúor.
Si uso el libro, voy a la página número 39, me doy cuenta que el flúor tiene un valor de 18, dice para el flúor la masa atómica 18.98. Lo vamos a aproximar, no vamos a utilizar ese 18 en sí, sino que yo lo voy a aproximar. Entonces lo aproximo y vamos a decir que esto es 19. No vamos a utilizar los decimales, sino que se aproxima. Si podemos ver en la tabla periódica el flúor, que es el elemento número 9, ¿sí? Es el elemento número 9, su número atómico es 9 protones, 9 electrones. Dice 18.98 y otros decimales. Voy a aproximar y voy a decir 19. Hago la resta porque así es como encuentro el número de neutrones. Y a 19 le quito 9, entonces con ese resultado yo automáticamente sé cuántos neutrones tiene. Tiene 10 neutrones. Entonces ya calculé cuántos neutrones tiene. ¿Cómo lo hago? Solamente efectuando una resta. Veamos el calcio. Me voy a mi tabla periódica. Observo que el calcio es el elemento número 20. Es el elemento número 20 el calcio. Entonces, su número atómico es 20. Reviso su masa atómica. Al revisar su masa atómica, insisto, debo de aproximar. No vamos a utilizar decimales, sino que se aproxima. Observo la masa o el peso atómico del calcio y me doy cuenta que lo puedo aproximar a 40. Eso significa que tiene 20 neutrones. Solamente se hace una resta. Y observo el sodio. Me voy a mi tabla periódica, busco el sodio y me doy cuenta que el sodio es el elemento número 11. Su número atómico 11 protones, 11 electrones. Y necesito restarle la masa atómica. Veo en mi tabla periódica, aproximo porque tienen que ser números enteros y observo 23. ¿Qué es lo que se hace? Insisto, simplemente se hace una resta. Y aquí automáticamente me da 12. Entonces con esto yo puedo determinar cuántos neutrones tiene simplemente haciendo una resta de la masa atómica o peso atómico y restarle el número atómico. El número atómico me dice cuántos protones y cuántos electrones tiene. Entonces eso es bastante simple el cálculo, pero es muy necesario y es necesario tener ahí la tabla periódica para poder empezar a comprender esta parte. Muy bien. En la página número 42 hay un cuadro que dice completa la tabla. Trate de llenarla por favor para ver cómo nos queda. Y en la página número 43 hay dos tablas. Vamos a hacer la segunda tabla. La primera no, sino que vamos a hacer la segunda tabla de la página 43 y vamos a ver cómo nos queda. Entonces, pero esta es la explicación del día de hoy y cualquier duda pues siempre me va comentando y preguntando a ver qué dudas tenemos y vamos a ir revisando estos pequeños ejercicios.